Ya estamos aquí con un nuevo vídeo donde veremos 10 juegos free to play para jugar con tus amigos de forma cooperativa. Tercer vídeo de la serie que comenzó hace más de 2 años, en el que traigo nuevos lanzamientos realmente interesantes y otros no tan nuevos, pero que a día de hoy se mantienen genial. Antes de nada, en este vídeo no me he centrado en ningún género o temática en concreto, por lo que veréis juegos variados, y tampoco he tenido en cuenta los requisitos de cada juego. Si buscáis juegos livianos que sean cooperativos, os recomiendo que os paséis por este vídeo de aquí. Y si conocéis alguno que cumpla con estas características, no dudéis en dejar la recomendación en los comentarios para así ayudar al resto de la comunidad y hacer la lista más amplia. Aclarado esto, vamos con el vídeo. Se trata de un shooter en tercera persona con vista cenital traído de la mano de los creadores del frenético Shadow Warrior. En este tendremos que colaborar con hasta 3 compañeros para saquear varios rincones de la galaxia a base de plomo, explosiones y rayos láser. El juego cuenta con varios personajes y, como supondréis, cada uno de ellos no solo tiene sus propias habilidades, sino que tiene un árbol de habilidades completo y enorme que podremos evolucionar poco a poco. El juego tiene lugar a lo largo y ancho de la galaxia. Cada misión se desarrolla en un planeta donde tendremos que sobrevivir a hordas de enemigos, completar ciertos rompecabezas y otro tipo de objetivos que se especifican en una lista de tareas dentro del juego. Entre partida y partida tendremos acceso a un lobby donde podremos preparar a nuestro personaje con diferentes tipos de tiendas. El juego se encuentra en una beta abierta y recibiendo actualizaciones periódicas que no solo buscan mejorar el juego, sino que añaden contenido como planetas, sistemas de misiones, crafteos, y puede que en un futuro recibamos nuevos personajes. El juego, a pesar de estar hecho para el cooperativo, también es posible jugarlo solo de principio a fin, aunque será más complicado, claro está. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se vería una mezcla de Terraria y Minecraft? No, ¿verdad? Posiblemente nadie se haya hecho esa pregunta jamás. Pero ¿y si te digo que hay un juego gratis con multijugador que mezcla la estética y la jugabilidad de Terraria con elementos de Minecraft? ¿Ahora te interesa un poco más? ¿No? ¿Tampoco? Bueno, pues pasamos al siguiente juego de la lista, que hay más. No te preocupes, quédate en el vídeo. Fuera bromas, que esto no es Don Comedia Tops, TerraCraft es un juego desarrollado por fans de Terraria y Minecraft en el que tendremos un mundo infinito en 2D generado por procedimientos, por lo que es difícil que haya dos mundos iguales. Además, añade un sistema de portales que te permite guardar ubicaciones para teletransportarte y que no sea tan tedioso el desplazarte a ciertos lugares. Hace 1 año y medio salió la versión 1.0 del juego, añadiendo soporte para mods, modo creativo, modo aventura y más comandos. Además, ya de antes contaba con la oportunidad de poder crear servidores privados y así jugar con amigos. Sherwood Extreme es un juego de disparos en tercera persona donde tendremos que atravesar diferentes niveles repletos de enemigos y acabar con ellos de la forma más espectacular posible. Para ello tendremos diferentes herramientas y mecánicas relacionadas con los juegos de plataformas, como tirolinas, cuerdas para balancearte, cañones, etc. También tendremos una mecánica que nos permite ralentizar el tiempo, como en Max Payne. Como ya mencioné antes, cuanto más espectaculares sean las bajas causadas a los enemigos, más puntos tendrás, lo que te permitirá entrar en las tablas clasificatorias del juego. En los niveles encontraremos joyas que nos permitirán desbloquear trajes, armas y desafíos y así darle nuestro toque al personaje. El juego te da la opción de completarlo solo o con amigos, y jugarlo acompañado te permitirá desbloquear nuevos desafíos específicos para el multijugador. Warface es un shooter en primera persona con un amplio bagaje en el mundo de los videojuegos gratuitos, habiendo sido lanzado en 2012 por Crytek, creadores de Crysis o Hunt Showdown, aunque cambiaría de estudio en 2018 siendo continuado por My Games. Este juego lo hemos mencionado alguna que otra vez en el canal, y es que a pesar de sus años ha sabido mantenerse con nuevas actualizaciones, eventos y contenido, aunque en este vídeo tan solo trataré la parte del juego de las misiones cooperativas. El PvP está bien, pero bueno, vamos a lo que vamos. En estas, por lo general, aterrizarás con un helicóptero en la zona de la misión y tendrás que ir de un punto A un punto B cumpliendo objetivos. Cada una de estas misiones tiene diferentes niveles de dificultad, siendo que cuanto más difíciles se irán recomendando más jugadores, equipo avanzado e incluso jugadores que cumplan cierto rol. Esto está muy bien porque te anima a aprovechar las demás modalidades del juego para poder farmear. Por otro lado, tenemos las operaciones especiales, que son misiones cooperativas mucho más extensas y espectaculares con diferentes temáticas, existiendo una campaña donde los enemigos son zombies, alienígenas y fuerzas de élite. Warface está disponible completamente gratis para PC, Xbox y PlayStation.
Aquí nos encontramos con una propuesta de juego competitivo que Ubisoft anunció en 2019 junto con una beta. Este combina varios elementos de otros deportes y los une creando una nueva experiencia multijugador gratuita muy sencilla pero dinámica. Cada partida tiene lugar en un campo de juego con forma de anillo donde dos equipos de 3 jugadores, todos equipados con patines, tendrán que luchar por la posesión del balón y encestar para obtener puntos. El juego fue lanzado en junio de 2022 después de una larga espera. Este se lanzó de forma casi silenciosa y ha pasado bastante inadvertido, hasta tal punto de una rumorada cancelación, aunque tranquilos, Ubisoft ya ha aclarado que no está en sus planes cancelar el juego y que además están trabajando según las opiniones de la comunidad. Aunque parezca que tiene mala pinta, a efectos prácticos es un juego divertido y merece la pena darle una oportunidad. A ver, gente, aquí tenemos un señor juegazo, pero antes de nada, algo de contexto. Originalmente Alien Swarm fue un mod de Unreal Tournament lanzado en 2004 desarrollado por un pequeño equipo de modders. Este se trataba de un shooter en tercera persona con vista cenital, donde tú y tu escuadrón tenéis que enfrentaros a alienígenas. Por aquel entonces el juego ya contaba con un multijugador para hasta 8 jugadores, un modo campaña con gran variedad de armamento, un sistema de comunicación entre jugadores, tutoriales, clases... Vamos, lo que viene siendo un juego hecho y derecho. Al ver tanta calidad en un mod, Valve contrató a este talentoso grupo de modders que en 2010 lanzaría una versión definitiva, oficial y mejorada de Alien Swarm. Con esto, los gráficos, la jugabilidad y la interfaz dieron un salto de calidad más que notable. Además, añadieron soporte para Steam Cloud, un editor de niveles que estaba bastante chingón y publicaron el código base al completo. Y todo esto gratis. Pues bien, en 2017, y ya llegamos al juego que quería comentaros hoy, salió Alien Swarm Reactive Drop, que es una modificación del juego de Valve con algunas mejoras en la inteligencia artificial, nuevos alienígenas, nuevas campañas cooperativas, tablas clasificatorias, modos de PvP, modo espectador y soporte completo para la Steam Workshop, lo que quiere decir que tendremos una amplia variedad de contenido creado por la comunidad. Sí, lo sé, mucho texto, pero lo que has aprendido hoy, ¿qué? ¿Dónde queda eso? No te acostarás sin saber algo más. Crack. Multiversus nos presenta un juego de combates multijugador donde podremos seleccionar una gran variedad de personajes sacados de las franquicias de Warner, desde héroes y villanos de los cómics de DC hasta caricaturas de Cartoon Network. Como podréis deducir, cada personaje tiene sus propias habilidades y desde ya sabemos que irán añadiendo cada vez más en su plantilla. En cuanto a los modos de juego, en el momento de hacer este vídeo nos encontramos con un 2 contra 2 cooperativo, un 1 contra 1 y un todos contra todos de 4 jugadores, todos estos disponibles tanto online como modo local. También tenemos un modo entrenamiento para practicar combos y partidas clasificatorias. Con el tiempo, como es de esperar, que incluyan más contenido y de forma regular, como nuevos modos, niveles, eventos, personajes y skins. Multiversus está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y S y PC y cuenta con juego cruzado en todas estas plataformas. En 2022, la marca de Cycle fue renovada con una nueva entrega que dejaba atrás el concepto de Battle Royale que plantearon en 2019, siendo ahora un looter shooter parecido a Escape from Tarkov. El gameplay consiste en lo siguiente: te sueltan en la superficie de un planeta con fauna hostil y otros jugadores, y tu objetivo es conseguir todo el botín posible y escapar del planeta con vida, puesto que morir en él no solo implicaría perder todo el botín recaudado, sino también el equipo que llevaste a la expedición. Por supuesto, nuestras exploraciones podremos hacerlas solo o acompañados de amigos. En el momento de hacer este vídeo tendremos la posibilidad de ir con 3 compañeros, lo cual nos facilitará mucho las misiones del juego. Al finalizar tu raid y escapar del planeta, irás a la estación espacial donde se sitúa tu hogar, que también funciona como lobby de todos los jugadores. Con el botín recaudado podrás mejorar ciertos aspectos de tu base y modificar tu equipo para la próxima raid. Aparte de lootear, como ya he mencionado, tendremos misiones y otros objetivos en el mapa. Estos consisten en encontrar ciertos objetos, llaves para desbloquear puertas o algunos rompecabezas que te pueden llevar a un botín muy interesante. Fall Guys fue uno de los juegos más populares desde su salida, ya que ofrecía una alternativa a los clásicos Battle Royale, donde en vez de acabar con tus adversarios a base de fuego y ser el último jugador en pie, tu objetivo era ganar carreras de obstáculos o pasar pruebas de agilidad con personajes bastante lentos y torpes. También podrías formar parte de un equipo de 3 personas con tus amigos y jugar la partida con ellos. En junio de 2022, Fall Guys pasó de ser un juego de pago a ser un juego gratuito para PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC a través de la Epic Store, con juego cruzado entre estas. Warframe es un shooter en tercera persona free to play lanzado en 2013 que con los años ha sabido mantener una comunidad de jugadores bastante grande. Esto lo ha conseguido gracias a expansiones que añadían contenido nuevo para la historia, personajes, mapas de mundo abierto, naves espaciales actualizables y muchísimo más.
En el juego manejamos a los Tenno, que son una especie de guerreros capaces de manejar armas y habilidades especiales. También existen de diferentes clases. Estas son llamadas Warframes, por lo que cada uno tendrá sus propias habilidades. Al principio podemos escoger entre 3, pero existen más de 40 a día de hoy que podremos fabricar y obtener a medida que jugamos, o bien pagar por ellas, que sería la vía fácil. En el juego básicamente tendremos misiones por completar que pasarán de ir de un punto A a un punto B, acabando con una considerable cantidad de enemigos y conseguir nuevas armas, mascotas, modificaciones y demás. Esto podremos hacerlo solo con nuestros amigos o con otros jugadores. También tendremos que enfrentarnos a jefes finales o realizar tareas secundarias como ir a pescar, cazar animales e incluso minar. Todo esto para obtener recursos que nos ayudan a crear mejoras. Warframe está disponible para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y S y Nintendo Switch. Además, recientemente el estudio anunció que están trabajando en implementar el juego cruzado entre las plataformas. Dato curioso sobre Warframe: Digital Extremes, que son los desarrolladores de este juego, están trabajando actualmente en un RPG gratuito con temática fantástica llamado Soulframe. Aún está en una fase muy temprana de desarrollo y solo tenemos un tráiler cinemático, pero se espera que tengamos nuevas noticias pronto y de forma periódica. Eso sí, Warframe seguirá recibiendo actualizaciones y de hecho hay nuevas expansiones ya anunciadas, así que no temáis. Y bueno, aquí finaliza el vídeo, pero no los juegos gratis, ya que te dejo por aquí una lista de reproducción con todos los juegos cooperativos que hemos ido viendo y otros vídeos que te pueden interesar por aquí. No olvides seguirme en mis redes sociales donde subo contenido relacionado con videojuegos y suscríbete al canal para ver más vídeos como este. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.